Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Ezequiel 47, del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Me hizo volver a la entrada de la casa y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las orillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y al volver vi en la ribera del río muchísimos árboles a uno y otro lado. Entonces me dijo: estas aguas que salen a la región del oriente y descienden al Arabá y entran al mar, y al entrar en el mar, las aguas son sanadas. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Y vivirá en todo lo que entre en este río. Junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gandi hasta en Eglaim será su tendedero de peces, y los peces según su especie serán tan abundantes como los peces del mar grande. Yo sé que Ezequiel como que no es un profeta que a nosotros nos llame mucho la atención, y esta lectura puede parecernos un poquito pesada, pero vamos a tratar de ir aclarando el panorama y que entendamos lo que el profeta nos está diciendo. Elena de White dice que aquí en Ezequiel 47 se está describiendo la misión de la iglesia. Noten cómo comienza todo. El profeta le dice: ven, métete a ese río. Al principio el río le daba por los tobillos. Siguió el hombre midiendo y entonces le llegaba a la rodilla. Siguió midiendo, le llegaba a la cintura. Y en la medida en que se iba midiendo, el río, ¿qué pasaba con el río? ¿Recuerdan? Iba ¿cómo? Iba creciendo a tal punto que el profeta dice: ya el río es tan grande que no puedo cruzarlo caminando. Obligatoriamente tengo que nadar. Y hasta ahí eso es bonito. O sea, así es una iglesia. Comienza chiquitica la iglesia. Comenzó con 12, luego con 70, luego 120, luego 500, luego 2000, luego 5000, y la iglesia va avanzando y va creciendo y se va convirtiendo en lo que es ahora, una iglesia mundial. Pero la última parte de la lectura menciona algo interesante. Dice el texto que ese río que representa la obra de la iglesia se metió a un mar que sus aguas eran buenas o malas.
¿Qué recuerdan ustedes? ¿Cómo eran las aguas del mar? Eran malas, pero cuando entraba el río, ¿qué pasaba con el agua? ¿Eran cómo? Eran sanadas. Yo quiero que nosotros nos concentremos en esta última parte del pasaje. El mar cuyas aguas fueron sanadas. Y para eso vamos a hacer un breve repaso a geografía bíblica, porque Ezequiel está hablando de un mar que está muy cerca del Arabá. ¿Cuál era ese mar enfermo? Ese mar cuyas aguas fueron sanadas. Vaya conmigo al libro de Génesis. Génesis nos puede ir dando algunas pistas interesantes. Vamos a leer en Génesis capítulo 13, versículo 10 en adelante. Génesis 13, 10 en adelante. Dice: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Cómo era ese valle? ¿Cómo era, hermanos? ¿Cómo era el valle? ¿Bueno o malo? Bueno. Y cuando Lot lo vio, Lot dijo: aquí es que yo tengo que estar. Y entonces dice el versículo 12 que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta llegar ¿a dónde? Noten, antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, este valle era bueno para el riego, era bueno para la agricultura, y por eso Lot lo deseó. ¿Qué pasa después? Capítulo 14, en la columna siguiente de tu Biblia, dice, hablando de la misma región y del pleito que tuvo Abraham con los reyes, entre los cuales estaban los de Sodoma y Gomorra, dice el versículo 3, todos estos se juntaron en el valle de Sidín. Y entonces, como Moisés está escribiendo post evento, Moisés explica ¿qué era el valle de Sidín en el tiempo en el que él escribe? ¿Qué era según la Biblia? ¿Qué era? Una cosa que era un valle, que era una llanura, se convirtió en un mar ¿cómo? Por eso es que el texto dice, antes de que se destruyera Sodoma y Gomorra, la tierra que Lot escogió era una tierra buena. Pero después de la destrucción, lo que era un valle, lo que era una llanura fértil, se convierte en un mar, salado. En Deuteronomio 3 y en Deuteronomio 4, a ese mar incluso se le llama el mar de Arabá, como se menciona en Ezequiel 47. Era un mar que sus aguas eran tan saladas que ahí no hay vida, no hay peces. La tradición judía identifica esa zona que ahora se conoce como la zona del Mar Muerto, como el territorio que perteneció a Sodoma y Gomorra, pero que luego de la destrucción pasó de ser un valle fértil a un mar salado y a convertirse en toda una región de desierto. Noten el cambio. Lo que antes era bueno, hermoso, fructífero, incluso tan bello como el mismo jardín del Edén, acabó convirtiéndose ¿en qué, hermanos? ¿En qué se convirtió? En un mar salado. En el siglo II antes de Cristo, los griegos le pusieron el nombre con el que nosotros lo conocemos hoy: el Mar Muerto. Un mar que solo recibe y no da.
un mar donde no hay peces, un mar donde no hay vida, un mar completamente salado. Pero dice el profeta que cuando las aguas que salen del templo ideal que él está viendo entran a ese mar cuyas aguas son saladas, muertas y enfermas, ¿qué pasa con ese mar? ¿Qué pasa con ese mar? Se sana. Y ahora el mar muerto, el mar salado, el mar enfermo, dice el profeta, comenzó a producir tantos peces como el mar grande que es el mar Mediterráneo. El punto aquí es que Dios le está diciendo a su iglesia: tienes que entrar, tienes que penetrar, tienes que llegar a ese territorio que no tiene vida, que está salado, que está enfermo y que no produce peces. Y a nosotros no nos gusta ese territorio. A nosotros nos gusta el territorio fácil. El territorio donde está la gente que nos abre la puerta y nos recibe para que le demos estudio bíblico. El territorio donde está la gente que acepta la invitación para venir a la campaña evangelística. El territorio donde está esa persona que es capaz de aceptar que yo le dé la revista Enfoque, que le dé el librito misionero. El territorio donde la gente me recibe, el territorio donde la gente se puede bautizar, el territorio donde 2 o 3 meses después la persona puede aceptar el adventismo. Pero cuando me toca lidiar con un territorio muerto, salado, enfermo, nos escondemos bajo la excusa de es que son muy católicos, es que son muy brujos, es que son muy esto, ahí no se puede predicar, eso es perder el tiempo, mejor busquemos otro lugar. Pero Dios le está prometiendo a la iglesia que donde quiera que la iglesia llegue, con el agua de vida de la salvación en Cristo Jesús, siempre habrá un corazón que será transformado con esa agua. El papel de la iglesia no es escoger el territorio. El papel de la iglesia es meterse en cualquier territorio. Y yo quiero que ahora tú comiences a visualizar tu iglesia. Ahí donde tú estás. Mira donde está ubicada la iglesia, donde tú vienes, donde tú eres su representante. ¿Cuál es el mal muerto de ese territorio? ¿Cuál es el mar salado de esa iglesia? ¿Cuál es el mar enfermo de tu comunidad? Y tú tienes que ir donde tu iglesia y decirle a tu iglesia: tenemos que entrar. No, es que mire, tenemos que entrar. No podemos seguir concentrándonos en la parte fácil de la predicación. Tenemos que meternos en esa ciudad, en ese pequeño municipio donde los católicos no nos han dejado llevar el evangelio porque son muy recalcitrantes. Ese mar muerto tiene que comenzar a ser penetrado con el agua de vida, y Dios nos promete que Él dará muchos peces en ese lugar donde tú y yo no vemos en este momento nada. Pero Dios necesita
contar con hombres y mujeres que estén dispuestos a con fe comenzar a marchar. Y cuando sientan que es muy pequeñito el avance, y sigan avanzando hasta que les llegue la rodilla, y seguirán avanzando hasta que les llegue la cintura, y seguirán avanzando hasta que la obra será grandísima y habrá que cruzar el río a nado. Pero no vamos a cruzar ese río a nado si no comenzamos a entrar a ese territorio que apenas nos permite sentir el agua en los tobillos. Pero yo quiero salirme de ese enfoque eclesiástico y de ti como líder, y quiero ahora dirigirme a ti como persona. Muchas veces nosotros los pastores damos por sentado que si usted es un anciano de la iglesia, que si usted es un tesorero de la iglesia, que si usted es un director de mayordomía de la iglesia, es imposible que usted sea un mar muerto en medio de nuestra congregación. Yo recuerdo, yo buscaba a mi primer anciano para salir a visitar y a orar por otros. Pero yo no me sentaba a orar con mi primer anciano y a hacer una visita pastoral a mi primer anciano, porque yo suponía que mi primer anciano está bien. Por eso era el primer anciano de la iglesia. Pero es probable que esta mañana uno de nosotros sea ese mar muerto que está dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro territorio. En Deuteronomio 4 a Israel se le dice: esa parte donde está el mar de Arabá, el mar muerto, es tuya. Israel no solamente disfrutaba de las bondades del valle del Jordán, a Israel también le tocaba ese territorio del mar muerto como parte de la herencia y del territorio que Dios le había prometido a Abraham. Y la pregunta es: ¿seré yo ese mar muerto? ¿Seré yo ese que, como Dios le dijo a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis, tiene nombre de que vive, pero está muerto? ¿Soy yo un líder solo de apariencia para la iglesia, pero mi alma, mi corazón es completamente improductivo, es completamente salado, está completamente enfermo? ¿Soy yo ese anciano que tengo todo el valor del mundo para encauzar a un hermano a la disciplina eclesiástica, pero es porque a mí no me han descubierto el adulterio en el que estoy en este momento? Aquí, ahora mismo. Aquí, en este momento, en este instante, estoy hablándote a ti, que estás al frente de la iglesia, pero eres un pedazo de muerto metido dentro de nosotros. Y tú sabes que es así. Y Dios te ha traído a este lugar en este momento, no para condenarte, ni para que ahora salga y ponga la renuncia, sino para decirte: si eres un pedazo de mar muerto y salado metido en tu congregación, hoy yo quiero que el agua de vida llegue a tu alma y te transforme. Y hermanos, esa es la especialidad de Dios. Dios es especialista lidiando con gente muerta para traerla a la vida.
Dios es especialista lidiando con corazones secos para devolverle la primavera espiritual, como te decía ayer. Dios es especialista agarrando ese corazón enfermo, adúltero, ladrón, orgulloso, egoísta, fornicario, y transformarlo en un corazón donde el agua de vida pueda ahora traer salvación. Esa es la especialidad de Dios. Dios es experto tomando un muerto como tú para devolverte vida. Y lo estoy diciendo porque Dios lo vive haciendo conmigo. ¿Cuántas veces ando yo metido en un calvario espiritual, en un cementerio espiritual, y mi Dios tiene misericordia, me saca, me revive, me transforma? Porque eso es lo que Dios hace. Y yo no quiero en esta mañana enfocarme en lo que Dios puede hacer contigo para tu iglesia. Yo quiero que tú entiendas lo que Dios necesita hacer, pero en ti. No en la congregación que tú estás al frente, no, lo que Dios necesita hacer en ti para que tú puedas ser un hombre, una mujer que pueda hacer que su obra crezca y avance. Dígame usted que usted no conoce esa iglesia que tiene 10, 15 años. Y si dentro de 15 años volvemos, igual vamos a encontrar los mismos 16 hermanos que están ahí. Porque esa iglesia necesita que su líder sea sanado. El salmista lo presenta con estas palabras. Salmo 107. Salmo 107. Versículos 33 y 34. Salmo 107, 33 y 34. Dios es el que convierte los ríos en desierto. Eso fue lo que pasó en Sodoma. Una zona bonita, por el pecado de esa tierra, terminó Dios convirtiéndola en un desierto, en un mar muerto, los manantiales de agua en sequedales. Pero mira lo que dice el versículo 34. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Y eso mismo pasa con una congregación, con una iglesia. Se seca, se muere. Lo que había sido una fuente de bendición ahora se convierte en una iglesia problemática, chismosa, criticona. Una iglesia que solamente vive averiguando y cuestionando. Y eso es así, óiganme bien, no es por la maldad de los otros, es por la maldad de los miembros de esa iglesia. No vengan a buscar los culpables en el distrito, en la asociación, en la unión, en la división, en la asociación general, como hacen todos esos grupos disidentes que lo que viven es culpando a otros de su desgracia espiritual. No, esa iglesita que está seca es porque los que habitan en esa iglesia están sequecitos. Su maldad los ha llevado allí. Pero a mí, de verdad, la maldad de esa iglesia, ni la maldad tuya, ni la mía, me importa mucho. Porque mira lo que dice el versículo 35. Él, el Señor, vuelve el desierto en estanques ¿de qué? De aguas, y la tierra seca ¿en qué? En manantiales. Si tú eres tan seco y tan árido como el mar muerto,
y tu pecado te ha llevado a un punto de sequía y de sal espiritual, entonces Dios viene y te dice esta mañana: pero yo soy el que puedo convertir esa agua enferma en una agua salada, esa vida sin fruto en un mar que produzca cientos de peces, ese corazón duro en un corazón que pueda arrepentirse. Yo soy el que puedo hacer esa obra de conversión en ti. Y la pregunta es: ¿estás tú dispuesto a que el Señor haga esa obra? Porque el Señor está listo. Y así como Él transformó ese valle productivo en un mar muerto, el mismo Señor ahora a ese mar muerto le dice: pero si mi agua de vida entra en ti, yo puedo sanarte, yo puedo limpiarte, yo puedo perdonarte, yo puedo transformarte, yo puedo darte vida, yo puedo hacer que tu situación cambie. Yo lo puedo hacer. ¿Por qué entonces no me permites entrar con poder a tu corazón y hacer esa transformación que tú y yo sabemos que es sumamente necesaria? La única diferencia entre nosotros y el hermanito que hace poquito tiempo lo disciplinamos es que el pecado de ese hermano ya se descubrió, pero el pecado tuyo y mío todavía no se ha descubierto. Y ese es el engaño que Satanás está haciendo para hacerte creer que aunque tú estás ocupando una función de líder en esta iglesia, tú tienes vida, pero tú eres un muerto que está trayendo mortandad al pueblo de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 41 de su libro, versículo 18, él dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas, manantiales de aguas. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? En la tierra que está ¿cómo? En la tierra que está ¿cómo? Seca. Vamos al capítulo 35, ahí mismo al lado del libro. Dice el capítulo 35, versículo 6: el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas. ¿Dónde? ¿Eres un cojo? ¿Eres un mudo? El Señor dice: yo haré que tú saltes, yo haré que tú hables. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder de sacar agua en el desierto. Versículo 7: el lugar seco se convertirá en un estanque, el sequedal en manaderos de aguas. Sí, el Señor puede hacer esa transformación. Y concluyo con lo que fue la lectura bíblica. Capítulo 37 de Ezequiel. El Señor dijo: profetiza al Espíritu, hijo del hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y vivirán. El problema no es estar muerto. El problema no es estar salado. El problema no es estar enfermo. El problema no es estar en pecado. El problema es creer que Dios no puede sacarte de allí.
El que está muerto esta mañana, lo que necesita es, así como siente en este momento el soplo de la brisa, necesita creer que si el Espíritu de Dios entra a tu vida, tú vivirás. ¿Hay alguien aquí que quiere vida? Yo quiero vida. Yo no quiero seguir siendo un mar muerto dentro de la iglesia. Yo no quiero, en Dominicana tenemos la expresión, yo no quiero ser el salado. Es el que no trae nada bueno. Ese es un saco de sal. Ahí no hay nada bueno. Yo no quiero ser ese salado que está en la iglesia solo para criticar y criticar y criticar y criticar y que nunca tiene una idea buena. Yo no quiero ser ese dirigente que parece estar vivo, pero Dios viene hoy y le dice, es un grupete de huesos secos. Pero al alma más seca, Dios le da esta profecía: si mi espíritu te sopla, tú vivirás. ¿Podemos repetirlo? Si el Espíritu sopla, tú vivirás. Si el Espíritu sopla, tú vivirás. Si el Espíritu sopla, la pregunta es, ¿quién es ese tú que va a vivir en este momento? Porque le dice a Dios, sopla tu Espíritu sobre mí. Y no solamente lo sople, Señor, derrámalo abundantemente en mi vida. Lléname de ti, como dice Pablo en el libro de Efesios. Llénanos del Espíritu Santo. Llénanos, Señor, porque solo el Espíritu puede producir una transformación espiritual en aquellos que estamos al frente de la iglesia. Y si como yo, tú quieres decirle al Señor esta mañana, dame tu Espíritu, yo quiero pedirte que te levantes y podamos entregarle nuestro corazón al Señor y entregarle nuestro pecado al Señor y entregarle ese ídolo que te tiene muerto al Señor, y que hoy el cielo sea testigo de que el agua de vida entró y sanó nuestra vida. Que el cielo sea testigo de que el Espíritu entró y nos llenó de vida. Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Tú sabes que más de uno de los que estamos aquí está muerto. Más de uno está enredado en un pecado que Satanás lo está usando para llevarlo a la perdición eterna. Más de uno vive una hipocresía espiritual del tamaño de este auditorio. Pero todos los que estamos en esa condición, Señor, en este momento, queremos pedirte que nos transforme, que nos cambie. Queremos suplicarte, Señor, que tú entres a nuestra vida y nos limpie de esa impureza que nos ha llenado de mortandad. Te suplicamos, oh Padre, que tu Espíritu Santo sople sobre nosotros y saque de nuestra alma ese pecado que nos tiene muerto y nos llene de esa vida espiritual que solo da el Espíritu Santo. Que al entregarnos a ti podamos ser los hombres y mujeres que tú utilices para llevar un mensaje que le diga a ese hermano en nuestra congregación que también está muerto en su pecado y delito, que en Cristo hay poder para convertirlo y darle una nueva vida espiritual.
y que la obra en la asociación del Mayab, llevada a cabo por hombres y mujeres llenos de ti, pueda convertirse en un río tan grande que tengamos que cruzarlo nadando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.